Las buenas noticias según Mateo. Capítulo 1. El libro de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Pérez y de Sera. La madre fue Tamar. Pérez fue padre de Esrón. Esrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nasón. Nasón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Boaz. La madre fue Rahab. Boaz fue padre de Obed. La madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón. La madre fue la esposa de Urías. Salomón fue padre de Rehoboam. Rehoboam fue padre de Abías. Abías fue padre de Asá. Asá fue padre de Jehoshafat. Jehoshafat fue padre de Jehoram. Jehoram fue padre de Usías. Usías fue padre de Jotán. Jotán fue padre de Acaz. Acaz fue padre de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón. Amón fue padre de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos para el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Sealtiel. Sealtiel fue padre de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud. Abiud fue padre de Eliakim. Eliakim fue padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc fue padre de Aquim. Aquim fue padre de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Eleazar fue padre de Matán. Matán fue padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la que nació Jesús, al que llaman Cristo. Así que, en total, hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 generaciones desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo. Ahora bien, así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran, quedó embarazada por Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre justo y no quería que María pasara vergüenza delante de todos. Por eso pensaba divorciarse de ella en privado. Pero después de que él pensó estas cosas, miren, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, porque el niño que lleva en su interior ha sido concebido por Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto de hecho pasó para que se cumpliera lo que Jehová había dicho por medio de su profeta. Miren, la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que traducido significa, con nosotros está Dios. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel de Jehová le había mandado y llevó a su esposa a su casa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que ella dio a luz al niño. Y él lo llamó Jesús. Capítulo 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, resulta que vinieron a Jerusalén unos astrólogos de Oriente, y preguntaban: ¿Dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en Oriente, y hemos venido a rendirle homenaje. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó, y con él toda Jerusalén. El rey reunió a todos los sacerdotes principales y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Cristo. Ellos le contestaron: En Belén de Judea, porque esto fue lo que se escribió por medio del profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres en absoluto la ciudad más insignificante entre los gobernantes de Judá, ya que de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes mandó llamar en secreto a los astrólogos y averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: Vayan y busquen al niño por todos lados. Cuando lo encuentren, vuelvan y háganmelo saber para que yo también pueda ir a rendirle homenaje. Después de escuchar al rey, ellos siguieron su camino. Y resulta que la estrella que habían visto cuando estaban en Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se alegraron muchísimo. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces, poniéndose de rodillas, le rindieron homenaje. También abrieron sus cofres y le regalaron oro, olíbano y mirra. Pero como recibieron en un sueño una advertencia de Dios de que no regresaran a ver a Herodes, se fueron a su país por otro camino. Después de que se fueron, resulta que el ángel de Jehová se le apareció a José en un sueño y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. De modo que José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Con esto se cumplió lo que Jehová había dicho por medio de su profeta: Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Herodes, al ver que los astrólogos lo habían engañado, se puso muy furioso. Y teniendo en cuenta el tiempo exacto que había averiguado por ellos, mandó matar a todos los niños de 2 años de edad para abajo que vivían en Belén y todos sus distritos. Así se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Era Raquel llorando por sus hijos. No quería que la consolaran, porque ellos ya no están. Cuando Herodes murió, entonces el ángel de Jehová se le apareció en un sueño a José, que estaba en Egipto, y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían quitarle la vida al niño. Por lo tanto, él se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero tuvo miedo de ir a Judea cuando oyó que Arquelao estaba reinando allí en vez de su padre Herodes. Además, como recibió en un sueño una advertencia de Dios, se retiró al territorio de Galilea, y se quedó a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que se había dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Capítulo 3. En aquellos días, Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, él es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías: la voz de alguien grita en el desierto: preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. Juan iba vestido con ropa de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero a la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, iba a verlo. Él los bautizaba en el río Jordán, y ellos confesaban sus pecados públicamente. Al ver venir a muchos fariseos y saduceos al lugar del bautismo, Juan les dijo: Crías de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir? Primero, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No se les ocurra decirse a sí mismos: nuestro padre es Abraham. Porque les digo que Dios puede hacer que hasta de estas piedras surjan hijos para Abraham. El hacha ya está junto a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo, por mi parte, los bautizo a ustedes con agua por su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo,
y yo ni siquiera merezco quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará por completo su era. Recogerá su trigo y lo guardará en el granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se puede apagar. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó impedírselo. Le dijo: Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí? Jesús le respondió: Deja que sea así esta vez, porque está bien que cumplamos de este modo con todo lo que es justo. Entonces Juan dejó de impedírselo. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: Este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Capítulo 4. Entonces el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tenía hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le respondió: Está escrito: No solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito: Les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: Pero también está escrito: No pongas a prueba a Jehová tu Dios. Luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Jesús entonces le contestó: Vete, Satanás, porque está escrito: Adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo lo dejó, y en eso vinieron unos ángeles y se pusieron a atender a Jesús. Ahora bien, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, se fue a Galilea. Y después de salir de Nazaret, se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en los distritos de Zabulón y Neftalí. Esto pasó para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías: Galilea de las naciones, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que estás en el camino que va al mar, al oeste del Jordán. El pueblo que estaba sentado en oscuridad vio una gran luz. Sobre los habitantes de una región que estaba bajo la sombra de la muerte, se alzó una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar este mensaje: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos echando una red al mar, pues eran pescadores. Uno era Simón, a quien llaman Pedro, y el otro era su hermano Andrés. Y les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, reparando las redes. Jesús los llamó, y ellos enseguida dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús fue por toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las buenas noticias del reino. Y curaba a la gente de todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados,
a los epilépticos y a los paralíticos, y él los curaba. Por eso lo seguían grandes multitudes de Galilea y de la Decápolis, así como de Jerusalén y Judea y de la región al otro lado del Jordán. Capítulo 5. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña, y después de que se sentó allí, sus discípulos se le acercaron. Y él tomó la palabra y se puso a enseñarles. Les dijo: Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices los que se lamentan, porque serán consolados. Felices los que son apacibles, porque van a heredar la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que son misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su fuerza, ¿acaso puede volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para echarla afuera y que la gente la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está en lo alto de una montaña. Nadie enciende una lámpara para luego taparla con una canasta, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente. Que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. No piensen que vine a anular la ley o los profetas. No vine a anular, sino a cumplir. Yo les aseguro que no desaparecerá ni la más pequeña letra, ni un solo trazo de una letra de la ley hasta que todo suceda. Antes desaparecerían el cielo y la tierra. Por eso, quien desobedezca uno de sus mandamientos más pequeños y les enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado más pequeño con relación al reino de los cielos. En cambio, quien los obedezca y se los enseñe a otros, será considerado grande con relación al reino de los cielos. Les digo que si ustedes no son más justos que los escribas y los fariseos, nunca van a entrar en el reino de los cielos. Ya oyeron que a sus antepasados se les dijo: no asesines, y todo el que cometa un asesinato tendrá que responder ante el tribunal de justicia. Pero yo les digo que tendrá que responder ante el tribunal de justicia todo el que siga furioso con su hermano. Y todo el que insulte con desprecio a su hermano tendrá que responder ante el tribunal supremo. Pero todo el que le diga: eres un estúpido despreciable, se arriesga a acabar en la gehenna de fuego. Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. Primero haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Te aseguro que de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado la última monedita. Ustedes oyeron que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Igualmente, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna.
También se dijo que todo el que se divorcie de su esposa le dé un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio. Y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio. También oyeron que a sus antepasados se les dijo: no jures para luego no cumplir. Cumple los votos que le hagas a Jehová. Pero yo les digo, no juren nunca. No juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el banquillo para sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. Simplemente, cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa que se diga además de esto, viene del maligno. Ustedes oyeron que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no le hagan frente a alguien malo. Más bien, al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y si alguien quiere llevarte al tribunal para quedarse con tu túnica, deja que se quede también con tu manto. Y si alguien con autoridad te obliga a prestarle un servicio por 1 milla, ve con él 2 millas. Al que te pide algo, dáselo. Y al que te pide que le prestes, no le des la espalda. Ustedes oyeron que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué tiene eso de especial? ¿Acaso no hace lo mismo la gente de las naciones? Por lo tanto, sean perfectos, tal como su Padre Celestial es perfecto. Capítulo 6. Cuidado con hacer lo que es correcto delante de la gente para que ellos los vean. Porque si hacen eso, no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando le des ayuda a un necesitado, no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los demás los alaben. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando le des ayuda a un necesitado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Así, la ayuda que les des a los necesitados se mantendrá en secreto, y entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará. También, cuando oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles principales para que los demás los vean. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. En cambio tú, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, órale a tu Padre, que está en lo secreto. Y entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará. Cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez como hace la gente de las naciones, que cree que será escuchada por usar muchas palabras. No sean como ellos. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan incluso antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan para este día. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Cuando ayunen, dejen de poner cara triste, como hacen los hipócritas, porque ellos cambian el aspecto de su rostro para que los demás vean que están ayunando.
Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, ponte aceite perfumado en la cabeza y lávate la cara, para que no sea la gente la que te vea ayunando, sino solo tu Padre, que está en lo secreto. Y entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará. Dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder, y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brillará. Pero si tus ojos son envidiosos, todo tu cuerpo estará oscuro. Si la luz que hay en ti en realidad es oscuridad, ¿qué oscuridad tan grande la tuya? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen con atención las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por angustiarse, puede alargar un solo codo la duración de su vida? Además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro, ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe? Así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Así que nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Capítulo 7. Dejen de juzgar, para que no sean juzgados. Porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes, y la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, si resulta que tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Primero sácate la viga de tu ojo, y entonces verás claramente cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. No les den cosas santas a los perros. Tampoco echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que toca a la puerta se le abrirá. Si su hijo les pide pan, ¿quién de ustedes le da una piedra? Y si les pide un pescado, ¿verdad que no le dan una serpiente? Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quienes se las piden. Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta, y estrecho es el camino que lleva a la vida,
y son pocos los que lo encuentran. Cuidado con los profetas falsos, que se les acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerán por sus frutos. Nunca se recogen uvas de los espinos, ni higos de los cardos, ¿verdad? Igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol podrido no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego. Así que a esos hombres los reconocerán por sus frutos. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan la ley. Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y golpearon contra aquella casa. Pero la casa no se vino abajo, porque tenía los cimientos en la roca. En cambio, todo el que escuche lo que he dicho pero no lo haga, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y sacudieron aquella casa, y la casa se vino abajo. Fue tremenda su caída. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban impactadas con su manera de enseñar, porque les enseñaba como una persona con autoridad, y no como sus escribas. Capítulo 8. Después que bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Entonces llegó un leproso, que se inclinó ante él y le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Así que Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, Yo quiero. Queda limpio. Y enseguida el hombre quedó limpio de la lepra. Jesús ahora le dijo, Cuidado con decírselo a nadie. Eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio. Cuando entró en Capernaum, se le acercó un oficial del ejército suplicándole ayuda. Le dijo, Señor, mi siervo tiene parálisis. Está acostado en la casa, sufriendo muchísimo. Él le dijo, Cuando llegue allá lo curaré. Pero el oficial del ejército le respondió, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Simplemente da la orden y mi siervo se curará. Porque yo también obedezco órdenes y doy órdenes a los soldados que están bajo mi mando. A uno le digo vete y se va, y a otro le digo ven y viene, y a mi esclavo le digo haz esto y lo hace. Al oír eso, Jesús se quedó asombrado y les dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga una fe tan grande. Les digo que muchos vendrán del este y del oeste, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados afuera, a la oscuridad. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial del ejército, Vuelve a tu casa, y que lo que pediste se cumpla de acuerdo con la fe que demostraste. Y en ese momento su siervo se curó. Al entrar en la casa de Pedro, Jesús vio que la suegra de éste estaba en cama con fiebre. Así que le tocó la mano, y la fiebre se le fue. Entonces ella se levantó y se puso a atenderlo. Al caer la tarde, la gente le trajo a Jesús muchos endemoniados, y con una simple orden, él expulsó a los espíritus. También curó a todas las personas que estaban sufriendo. Esto pasó para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias.
Cuando Jesús vio que lo rodeaba una multitud, dio la orden de pasar a la otra orilla. Y se le acercó un escriba que le dijo: Maestro, te seguiré vayas donde vayas. Pero Jesús le contestó: Los zorros tienen madrigueras, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y uno de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: Tú sígueme siempre, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús se subió a una barca, sus discípulos se fueron con él. De repente, se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Ellos se acercaron y lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, nos vamos a morir. Pero él les dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y todo quedó en completa calma. Los discípulos decían asombrados: ¿Pero qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y el mar lo obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, 2 hombres endemoniados que venían de donde estaban las tumbas le salieron al encuentro. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Y de pronto se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste a atormentarnos antes del tiempo fijado? Resulta que a cierta distancia de ellos había una gran piara de cerdos comiendo. Así que los demonios comenzaron a suplicarle: Si nos vas a expulsar, mándanos entrar en la piara de cerdos. Y él les dijo: Vayan. Con eso salieron de los hombres y se metieron en los cerdos. Y entonces toda la piara se lanzó por el precipicio hacia el mar y murió en las aguas. Y los que cuidaban los cerdos salieron huyendo. Fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluido lo que les había pasado a los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió a buscar a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de la región. Capítulo 9. Jesús se subió a la barca, cruzó el mar y entró en su ciudad. Y sucedió que unas personas le trajeron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces algunos escribas se dijeron: Este está blasfemando. Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: ¿Por qué están pensando cosas malas en su corazón? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las multitudes quedaron muy impresionadas y glorificaron a Dios, que les había dado semejante autoridad a los seres humanos. Luego, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: Sé mi seguidor. Enseguida Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, mientras Jesús estaba comiendo en la casa, llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores, y se pusieron a comer con él y sus discípulos. Pero al ver esto, los fariseos les preguntaron a los discípulos de él: ¿Por qué come su maestro con cobradores de impuestos y pecadores? Como Jesús los oyó, les dijo: Los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Así que vayan y aprendan lo que significan estas palabras. Lo que quiero es compasión, no sacrificios, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Por qué nosotros y los fariseos tenemos la costumbre de ayunar, pero tus discípulos no? Jesús les contestó:
Cuando hay una boda, los amigos del novio no tienen por qué estar de duelo mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero llegará el día en que les quitarán al novio, y entonces sí ayunarán. Nadie cose un parche de tela nueva en un manto viejo, porque la tela nueva, al encogerse, tira de la prenda vieja y la rotura se hace mayor. Ni nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si esto se hiciera, el cuero reventaría y el vino se derramaría, y los odres ya no servirían para nada. Más bien, la gente pone el vino nuevo en odres nuevos, y así se conservan las dos cosas. Mientras les estaba diciendo esto, resulta que se le acercó cierto gobernante, que se inclinó ante él y le dijo: Seguro que mi hija ya está muerta, pero ven y pon tu mano sobre ella, y volverá a vivir. Entonces Jesús se levantó y se fue con él, y sus discípulos lo acompañaron. De pronto, una mujer que llevaba 12 años con hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, porque se decía a sí misma: Con solo tocarle el manto, me pondré bien. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y la mujer quedó sana en ese momento. Luego, cuando entró en la casa del gobernante y vio a los flautistas y a la multitud toda alborotada, Jesús les dijo: Váyanse de aquí, porque la pequeña no ha muerto, está dormida. Al oír esto, comenzaron a reírse de él con desprecio. Entonces, en cuanto hicieron salir de allí a la gente, él entró a donde estaba la niña y la tomó de la mano, y ella se levantó. Y claro, la noticia corrió por toda aquella región. Cuando Jesús se iba de allí, lo siguieron 2 ciegos que le gritaban: Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al entrar Jesús en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿Tienen fe en que yo puedo curarlos? Sí, Señor, le contestaron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: Que lo que pidieron se cumpla de acuerdo con la fe que tienen. Y sus ojos empezaron a ver. Pero Jesús les advirtió con firmeza: Cuidado, que nadie se entere de esto. Sin embargo, después de salir de allí, fueron hablando de él por toda aquella región. Ahora bien, cuando se iban, sucedió que la gente le trajo a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Después de que Jesús expulsó al demonio, el mudo habló. Las multitudes quedaron asombradas y decían: Nunca se ha visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían: Por medio del gobernante de los demonios, expulsa a los demonios. Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: Realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. Capítulo 10. Entonces reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus malignos para expulsarlos y también para curar todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, al que llaman Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, el que más tarde traicionó a Jesús. Jesús mandó a estos 12 con las siguientes instrucciones: No vayan por el camino que lleva a otras naciones, y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando: el reino de los cielos se ha acercado.
curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Recibieron gratis, den gratis. No lleven ni oro, ni plata, ni cobre en su cinturón, y tampoco lleven una bolsa de provisiones para el viaje, ni 2 prendas de vestir, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece su alimento. Cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje, y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar en una casa, saluden a los que estén en ella. Si el hogar lo merece, que tenga la paz que le desean. Pero si no lo merece, que esa paz vuelva a ustedes. Si en alguna casa o en alguna ciudad no los reciben ni escuchan sus palabras, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Cuidado con la gente, porque los van a entregar a los tribunales locales y les van a dar latigazos en sus sinagogas. Y por causa de mí, van a ser llevados ante gobernadores y reyes. Eso les servirá de testimonio a ellos y a las naciones. Sin embargo, cuando los entreguen, no se angustien pensando en lo que van a decir o cómo lo van a decir, porque cuando llegue el momento, se les indicará lo que deben decir. Y es que no serán solo ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Además, el hermano entregará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra sus padres y harán que los maten. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que de ninguna manera van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. El estudiante no está por encima de su maestro, ni el esclavo por encima de su amo. Ya es bastante para el estudiante llegar a ser como su maestro, y para el esclavo llegar a ser como su amo. Si al señor de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cómo no van a llamar así a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto, ni nada secreto que no vaya a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Y lo que escuchan al oído, predíquenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la gehenna. Se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su padre lo sepa. Pero en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Si alguien se declara a mi favor delante de la gente, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me rechaza delante de la gente, yo también lo rechazaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Y el que no acepta su madero de tormento y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su alma la perderá, y el que pierda su alma por causa de mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe también a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. El que reciba a un profeta porque es profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que reciba a un justo porque es justo, tendrá la recompensa de un justo. Y les digo la verdad, quien le dé aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, de ninguna manera se quedará sin su recompensa.
Capítulo 11. Cuando Jesús acabó de darles instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en las otras ciudades. Pero Juan el Bautista, después de enterarse en la prisión de las obras que el Cristo hacía, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Feliz el que no tropieza por mi causa. Mientras estos se iban, Jesús se puso a hablarles a las multitudes acerca de Juan. Les dijo: ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Si los que llevan ropa fina están en casas de reyes. Pero entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Les digo que sí, y mucho más que un profeta. Es aquel de quien está escrito: Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, y él irá delante de ti preparándote el camino. Les aseguro que entre los seres humanos no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es la meta hacia la que la gente avanza con empeño. Y los que avanzan con empeño logran alcanzarlo. Porque hasta la llegada de Juan, tanto los profetas como la ley profetizaron lo que pasaría. Quieran aceptarlo o no, él es el Elías que tenía que venir. El que tenga oídos, que escuche con atención. ¿Con quién compararé a esta generación? Es como los niños que están sentados en las plazas de mercado y les gritan a sus compañeros de juegos: Les tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Les cantamos canciones de duelo, pero ustedes no se golpearon el pecho de tristeza. Porque llegó Juan sin comer ni beber, y la gente dice: «Tiene un demonio». Y llegó el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y la gente dice: «Miren, un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y pecadores». En cualquier caso, la sabiduría queda demostrada por sus resultados. Entonces, empezó a reprender a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que éstas se habrían arrepentido con tela de saco y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más soportable a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso vas a ser elevada hasta el cielo? Bajarás hasta la tumba. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Te digo que el día del juicio le será más soportable a la tierra de Sodoma que a ti. En aquella ocasión, Jesús dijo: Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has revelado a los niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así. También dijo: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre excepto el Hijo y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio. Porque mi yugo es fácil de llevar, y mi carga pesa poco.